el Señor, Cristo. Entonces, recordábamos que Él, en su corazón precioso de sembrar a todos, Él esparce la semilla. Pero pasa que hay diferentes tipos de terrenos. Y ya sabemos que esos terrenos no dan fruto. Y que solo hay un terreno que Él desea que nosotros seamos, que es la buena tierra. En eso nos quedamos el día domingo pasado y eso se profundizó el día jueves. ¿Qué significaba ser buena tierra? Era una persona que le entrega su vida a Cristo completamente, le entrega su vida en las manos del sembrador y le dice: Señor, yo quiero que tú trabajes mi tierra. Señor, yo quiero que tú entres ahí y trabajes mi tierra. Eso significa ser buena tierra. Y es ahí, en ese momento, cuando uno le dice al Señor: Señor, yo quiero que trabajes mi tierra, es cuando Dios nos pone en una congregación. Porque es ahí cuando Dios nos pone en una congregación. Y ojo esto, en una congregación y no en varias congregaciones. Él nos planta en una congregación porque ahí Él quiere que seamos fieles en esa congregación. Él quiere que perseveremos día a día en esa congregación para que entonces esta tierra que conversábamos la semana pasada, que es mi corazón, sea tratada. Es en la congregación donde Dios me pone que Él va a tratar mi tierra para que esta tierra comience a dar fruto y mucho fruto. Oremos. Padre, aquí está nuestra tierra, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está nuestra alma, aquí está nuestra mente, aquí estoy yo y tú. Nos presentamos delante de ti esta mañana, Señor, sin ocultarte nada, porque no podemos ocultarte nada, porque tú conoces nuestros deseos, tú conoces nuestros pensamientos, tú sabes quiénes somos. Y nos acercamos a ti esta mañana y te pedimos, Señor, que tu presencia descienda ahora, nos toque, nos hable, nos cambie, Señor. Nos revele lo que no hemos entendido aún de ti y de tu palabra. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayamos por favor juntos a Colosenses. El libro de Colosenses. Si alguno no tiene Biblia y el compañero que está al lado tiene Biblia, acérquese al compañero que está al lado, comparta la escritura. Vamos a leer Colosenses 1. Colosenses 1. Verso 18. Como la alabanza que estábamos cantando antes, fíjense. En el 18, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Jesucristo. En el 19, un poquito más abajo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo, está hablando de Cristo.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tremendo. Mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz. O sea, para que nosotros tuviésemos paz, es porque Cristo se entregó en la cruz y derramó su sangre. Eso dice la Escritura, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Piensa en eso. Cuando ves uno dice, ay, gracias Señor, tengo tanta paz, he dormido tan bien hoy día, me siento en paz. Esa paz fue por el castigo que Cristo sufrió en la cruz. El castigo de vuestra paz, de nuestra paz, fue sobre Él, dice la Escritura. Después en el 21 dice, y a vosotros también, a nosotros, ¿cierto? A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, gracias Señor, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese ambiente seguro, ese clima seguro, familiar y cercano, donde uno como persona puede ser fundamentado, puede ser cimentado, puede ser afirmado en la fe, se da aquí en la iglesia. Es aquí en la iglesia el lugar seguro para que tu fe, para que los cimientos que Dios quiere hacer en tu vida, es aquí donde se da ese clima, en la iglesia. Esta es la familia segura para tu fe, para tu crecimiento. Y es aquí, en la iglesia, donde el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? Va a trabajar nuestra tierra. Es decir, es aquí en la iglesia donde tu corazón va a poder ser trabajado para que entonces pueda dar fruto. Y si nos preguntamos cómo mi corazón podría ser trabajado aquí en la iglesia, ¿cómo podría ser? Hay muchas maneras. El Señor es muy creativo. El Señor, que es el sembrador, sabe perfectamente cómo trabajar la tierra. Él sabe. Y hay muchas maneras. Dios es muy práctico. No se hace problemas por nada y sabe perfectamente cómo trabajarte a ti. Porque Él es el sembrador. Y como Dios es muy práctico, muchas veces Él usa nuestro diario vivir para hacer este trabajo. Muchas veces el Señor también usa personas que nos rodean para tratar nuestra tierra. ¿Habían pensado eso? O sea, Dios va a usar personas que están cerca de ti para tratar esta tierra. Y en ocasiones también hay hermanos en la iglesia que tienen testimonios preciosos del poder de Dios. Cómo el Señor los sanó, por ejemplo. Cómo el Señor cambió su vida drásticamente. Cómo el Señor hizo un tremendo milagro. Y esos testimonios, esas pruebas que hermanos en la iglesia han pasado,
donde Dios ha estado ahí, también nos impactan a nosotros, porque nosotros podemos ver en los hermanos cómo Dios ha tratado su tierra, y uno dice, bueno, ¿y qué pasará conmigo? ¿Cómo Dios querrá tratar mi tierra? Entonces, qué importante es que aquí en la iglesia nosotros nos escuchemos. No solo vengamos a recibir la palabra de Dios, sino que en ese escuchar a los hermanos, en ese compartir entre nosotros, vamos a poder también escuchar qué podría decirme mi hermano, no solo de manera como de llamarme la atención, sino que qué podría compartirme él de Dios que pueda tocar mi vida y tratar mi tierra. Dios es muy práctico y eso nos alienta, eso nos fortalece y eso hace crecer nuestra fe. Pero es aquí en el diario vivir donde uno puede recibir algo específico del Espíritu Santo. Por eso es importante, iglesia querida, que nosotros podamos ir entendiendo la importancia de estar juntos. Porque es cuando estamos juntos donde nuestra tierra va a ser tratada. Es aquí. Y por eso es importante que cada semana podamos ir perseverando. Cada semana podamos ir manteniéndonos juntos en las diferentes instancias que tenemos como iglesia. Por ejemplo, no solo los domingos. El aliento no es solo para que vengan los domingos, sino que puedan venir los jueves. Pero si uno dice, es que ya vengo los domingos y los jueves y quiero un poco más, me gustaría estar más. Bueno, hay muchas instancias, porque la iglesia es familia. ¿Y les pasa a ustedes o no les pasa que en la familia siempre hay mucho que hacer? ¿Sí o no? ¿A que sí? En la iglesia hay, bueno, en la familia, perdón, hay muchas cosas que hacer, y así también en la iglesia. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay un diario vivir que tiene la iglesia. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Claro, o sea, solo basta que ustedes se acerquen y pregunten. Que ustedes se acerquen y se interesen. Y se van a dar cuenta que hay un diario vivir. Como una familia que tiene muchas cosas que hacer, la iglesia también tiene muchas cosas que hacer. Pero ¿cómo comienza esto? Comienza con nosotros dando un paso de interés. Nosotros preguntando, por ejemplo, ¿y qué hay para esta semana? Y uno puede comentar, mira, esta semana tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto otro. O sea, una pregunta, ¿les gustaría a ustedes comenzar a conocer el diario vivir de la iglesia? ¿O solo se interesan por venir el domingo? Seamos sinceros, ¿les gustaría? Porque a lo mejor no lo conocen y a lo mejor no saben que la iglesia tiene un diario vivir en la semana y que no se abre solo el domingo para una reunión. Hay todo un trabajo en la semana. Y en todo ese trabajo también el Señor hace su obra en nosotros y nos trabaja. Trabaja la tierra. Por eso Él quiere que estemos juntos, por eso Él quiere que perseveremos y que echemos raíces. El jueves se compartía el plantío, la importancia de echar raíces para que la semilla que Dios pone en nosotros, semana a semana y día tras día, vaya creciendo y no sea ahogada, no sea pisoteada, no sea robada, como dice la Escritura. Y entonces nosotros podamos ir dando pasos hacia adelante, avanzando y no retrocediendo. Semana a semana uno puede tener dos opciones: o avanzo o me retrocedo. Dios quiere que avancemos.
Dios quiere que esta tierra, que en nuestro corazón, crezcan esas raíces, pero en el diario vivir de la iglesia, porque a veces el tiempo es corto y el domingo escuchamos la prédica, pues nos vamos a casa, ¿y qué pasa el lunes? ¿Y qué pasa el martes? ¿Y qué pasa el miércoles? Y justo el jueves no pude porque tuve este compromiso y pasó una semana y mi tierra no fue trabajada. Dios quiere trabajarla aquí, en la iglesia. Tu vida, mi vida, Dios la quiere trabajar aquí. Vayamos por favor a Efesios 4. Efesios 4. Fíjense lo que dice Efesios 4, capítulo 15. Perdón, Efesios 4, verso 15. Hablando el Señor a la iglesia, a su cuerpo que somos nosotros. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué quiere Dios? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Precioso, está haciendo una analogía con el cuerpo humano. ¿Ustedes saben lo que son las coyunturas en el cuerpo? Son las articulaciones. Sin las articulaciones, el cuerpo sería huesos rígidos. Porque los huesos no tienen movilidad, son rígidos. Pero gracias a las articulaciones, a las coyunturas, yo puedo moverme y avanzar, porque mi cuerpo está lleno de coyunturas que se ayudan mutuamente para ir creciendo y avanzando. Eso es lo que Dios quiere. Él nos dice que nosotros somos coyunturas, pero aquí dice no solo algunas coyunturas, sino que todas las coyunturas trabajen unidas entre sí. Lo que está también diciendo la palabra es que tú y yo, para este cuerpo, somos importantes. Porque cada uno de nosotros es una coyuntura. Y si falta una coyuntura, ya se afecta una parte del cuerpo porque no se puede mover. Cada uno de nosotros somos importantes y esenciales en el cuerpo porque cada uno de nosotros cumple una función en específico. Cada uno de nosotros cumple una función particular en el cuerpo. Y esa es la visión que Dios tiene para nosotros. Fíjense lo que dice Juan 15. Y esto es importante a la hora de uno entender cuando está en una iglesia. Juan 15, 16. Evangelio de Juan 15, 16. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor hablando a nosotros, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuando uno está en una iglesia, la verdad espiritual no es que uno escoja la iglesia, es que el Señor te pone en una iglesia. Él te escoge. No es el azar, no son las circunstancias, sino que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, que dice acá en la Escritura
que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto. ¿Dónde? En la iglesia, para que lleven fruto. Entonces, Él es el que nos ha elegido para estar en una congregación. No somos nosotros. ¿Y por qué nos ha escogido para estar en una congregación? Para hacernos partícipes de la obra que Él quiere hacer. Qué precioso, pero el Señor dice, donde yo estoy, quiero que tú también estés. O sea, nos hace partícipes de lo que Él hace. Y de eso se tratan los ministerios acá en la iglesia. Los ministerios son de Cristo, no son de los encargados. Los ministerios son de Cristo y de eso se trata, de la obra de Dios en su iglesia, que nos quiera a nosotros hacer partícipes de esa obra. ¿Has pensado alguna vez que quizás Dios quisiera de ti que estuvieras apoyando a los niños, por ejemplo, acá en la iglesia? O quizás que estuvieras apoyando a los mayores o a los jóvenes o con los adolescentes. ¿Has pensado que quizás Dios quiere que estés ahí, quizás apoyando a los sugieres el domingo? O en la alabanza, ¿por qué no? O en la intercesión que hay todos los sábados. ¿Has pensado que quizás Dios quiere usarte en la repartición de alimentos que se hacen todos los jueves acá? O los refuerzos escolares que se hacen para... Hay 20 niños que vienen ahora a la iglesia que son apoyados todas las semanas en el refuerzo escolar. Jóvenes, niños. ¿Has pensado que Dios quiere quizás que estés tú ahí apoyando? Porque Él está ahí. Recuerden, ningún servicio en la iglesia es del hombre. Todo es de Cristo. ¿Ustedes saben lo que significa ministerio? Esa palabra ministerio que uno lo ha escuchado tanto en la Biblia. ¿O lo ha escuchado por ahí? Ministerio significa servicio. Ministerio es servir, es una forma de servir. Y el ejemplo de ese servicio es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de los ministerios. Por eso Él nos dice, yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Donde Él está, nosotros podríamos estar. Él quiere. Él dice, donde yo estoy, yo quiero que tú estés. Y donde tú estés, yo quiero que des fruto. Amén. Hechos 2:47. Fíjense lo profundo que es lo que Dios hace en su iglesia. Hechos 2:47 dice al final de Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, claramente no es como que llegué de repente nomás a la iglesia y aparecí aquí, sino que el Señor te ha añadido en la iglesia. Primera de Corintios 12, fíjense acá, en el verso 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, uno no sabe por qué, pero en la soberanía de Dios, en la inteligencia de Dios, en la sabiduría de Dios, Él sabe por qué te ha puesto en la casa del Señor Segovia. No te ha puesto en otro lugar. No te ha puesto en la iglesia que quizás queda cerca de tu casa y que es todo más cómodo,
No te ha puesto quizá en otra iglesia donde está en otra ciudad, donde a lo mejor hay más capacidades de trabajo, más posibilidades de trabajo. No te ha puesto en una iglesia donde quizá hay puras personas de tu país. Dios te ha puesto en esta iglesia porque tiene un propósito para ti en esta iglesia, porque Él añade, como Él quiso, a los miembros en su cuerpo. No es por azar, no es por conveniencia, no es si hay aparcamiento o no hay aparcamiento, es porque Dios lo quiere. Meditemos en eso. Dios no se equivoca. Dios nos pone en una iglesia para tratar nuestras vidas. Y nos pone en una congregación en específico porque ahí Él de forma específica va a trabajar contigo. Ahí de forma específica, a través del Espíritu Santo, a través de esta comunión, de conocernos entre nosotros y de compartir entre nosotros, ahí Dios va a tratar la tierra. Ahí, en la iglesia, acá en la iglesia, es donde Él nos va a dar visión, como hablaban el día jueves en el plantío. Visión. ¿Por qué razón? ¿Por qué piensan que está pasando todo esto? Porque Dios tiene propósito, Fausto, exactamente. Dios tiene un plan específico para ti. No te menosprecies, no te sientas menos. Eres importante para Dios. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, con su iglesia. Porque cada miembro que Él ha puesto en la congregación lo ha puesto para cumplir un propósito en específico. Vayamos por favor a 1 Corintios 12. Y vamos a orar para leer esta escritura porque Dios nos va a hablar. Señor, Padre, despiértanos esta mañana, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Vamos a leer algo importante y te rogamos que no sea robado esto que vamos a leer, Señor. Es la visión que tú tienes para tu iglesia. Es la razón por qué tú nos pones en una iglesia. En el nombre de Jesús. Versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ahí uno ve en el cuerpo la variedad, la multitud de dones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros, para que cada miembro en lo particular cumpla una función en específico. Una función que es propia de Dios. Por ejemplo, hay personas en la congregación que quizás tienen el don de milagro. En la historia de la iglesia, desde los inicios de la iglesia, siempre el Espíritu Santo se ha movido poderosamente. Y hay testimonios en avivamientos que han habido, donde gente con don de milagro oraba por personas que le faltaba un brazo. ¿Y qué piensan ustedes que pasó? Le crecía un brazo. Impactante, pero un milagro. O personas que están
en sillas de ruedas que vienen a orar adelante y personas con don de sanidad. En la historia de la iglesia, nuestra iglesia incluso, la casa del Señor, hace poco pasó. La persona a los días estaba caminando. Poderoso. Son cosas poderosas que Dios hace en el cuerpo. Son dones que Dios ha dado en la iglesia a cada uno de nosotros para operar en esos dones. Y hay que empezar a descubrir esos dones. Porque el Señor tiene por lo menos uno. Jamás nadie ha estado sin un don que Dios da. Algo Dios tiene para ti. Algo tienes que descubrir que Dios ha puesto, que Dios va a derramar en tu vida respecto a esto, para cumplir una función en específico. Les anima a esto. ¿Se sienten parte? Podrían comenzar a fluir en los dones del Espíritu Santo. Recuerden, nosotros somos una iglesia carismática, como la iglesia primitiva, donde los carismas, donde los dones del Espíritu Santo fluyen, se mueven. Si uno es fiel, si uno permanece y persevera en la iglesia donde Dios te ha puesto. Romanos 12, por favor, verso 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Una cosa, la exhortación no es un reto, no es que constantemente te llama la atención para decirte algo que está mal, sino que la exhortación es un ánimo. Y muchas veces en ese ánimo a uno le dicen, por aquí no es el camino, es por acá. Te exhorta, te alienta a cambiar. Hay personas que pueden tener el don de la exhortación. Y dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Por ejemplo, las personas que tienen el don de misericordia y que están siempre como preocupados de qué le falta al otro, de cómo podría ayudar al otro. Quizás esas personas podrían venir a la repartición de alimentos y empezar a fluir en ese don que Dios ha puesto en ellos. Ustedes saben que todas las semanas aquí vienen un montón de personas. Llegan, no son cristianos, uno le ofrece café, té, se sienta, lo escucha a las personas. Y ahí uno puede predicarles del Señor. Y a veces no con palabras solamente, sino que con hechos concretos, como lo hemos hablado, con servicio. Cuéntame, ¿cómo ha sido este tiempo que has llegado a España? O, mira, tengo una enfermedad terrible, cuéntame un poco de eso, ¿puedo orar por ti? Todo eso ocurre acá el jueves. No es una repartición solo de alimentos, sino que es un rescate también para las personas que vienen. Personas que tienen el don de misericordia, que a lo mejor no se han dado cuenta, pero que están preocupados de los demás. ¿Pueden venir? Es precioso todo esto, es tan profundo. Porque el Señor pone esos dones y pone esas funciones aquí, en el cuerpo. ¿Por qué los pone? ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios quiere trabajar nuestra tierra? Porque dice Efesios 4:12 que Él quiere perfeccionar a los santos, que somos todos nosotros, para la obra del ministerio y para la edificación
del cuerpo de Cristo. Hay una necesaria edificación aquí. Por eso este cuerpo, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene cabeza, que es Cristo, que tiene ojos, que tiene coyunturas, se necesita. Este cuerpo se necesita porque todos esos dones y esos miembros están repartidos en el cuerpo, como el Espíritu Santo quiso, pero eso empieza a generar una dependencia entre nosotros. Hay una dependencia que Dios tiene, que Él planea. No es que haya control, que hay que estar constantemente hablando y sintiéndose como que tengo que comunicarme, sino que hay una dependencia sana y preciosa que Dios ha puesto en la iglesia, que nos libra de la independencia. Cuando uno se aparta del cuerpo, empiezan a haber esas ideas que son peligrosas. Por ejemplo, primera idea que viene, es que yo y el Señor. Esa es una primera idea. Es que yo y el Señor estamos súper bien. Pero la persona, ¿qué pasa? Se aísla del cuerpo y empieza a no se comunica, no se sabe de ella, llega y toma decisiones atolondradas sin consultar a nadie, sin buscar consejo. Y esa dependencia te lleva a una desconexión con el cuerpo. Entonces, es que yo y el Señor estamos bien. No es verdad. ¿Saben por qué no es verdad? Porque cuando la persona se desconecta del cuerpo, se desconecta de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, es que yo y el Señor estamos súper bien, pero yo no hablo a mi hermano, yo no voy, me desconecto de la iglesia, tengo mi relación con Dios, Dios me habla, o yo estoy súper bien, mi relación está súper bien con Dios, pero cero comunión con los hermanos, de hecho, con algunos no me hablo. Eso es peligroso. Porque la relación con el Señor, que es la cabeza, ¿cómo va a estar bien si tú estás desconectado del cuerpo? ¿Cómo va a haber relación con Cristo? ¿Cómo va a estar muy bien esa relación si tú te has aislado del cuerpo de Cristo? Hay que tener cuidado porque uno a veces entra en este corre-corre de la semana y se aísla. Por eso tenemos un WhatsApp nosotros en la iglesia, para estar ahí constantemente comunicándonos. Por eso uno puede llamarse de repente. Es importante porque la voluntad de Dios no es que estemos en este tipo de independencia, porque esa independencia nos desconecta del cuerpo y entonces también nos desconecta de la función que Dios quiere que tengamos en el cuerpo. Recuerden, no solo son función pastoral ni funciones de misioneros, sino que tú tienes una función especial que Dios tiene aquí y que vamos a tener que ir descubriendo a medida que estamos aquí en el cuerpo de Cristo. Piensen esto, imagínense un día que ustedes despiertan, ya despertaron, y se dan cuenta que no tienen pies. Despertaron sin pies, de aquí para arriba solamente. Y de repente se enteran que los pies habían tomado la decisión, pero así drástica, de salir a recorrer el mundo. Mis pies salieron a recorrer el mundo. Drásticamente, no consultaron con la cabeza, no consultaron con los oídos, no consultaron con los ojos, porque venían unas tremendas ganas de salir a recorrer el mundo. Entonces un día, este cuerpo se despertó sin pies. Complicado. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a avanzar si ya no tengo pies? ¿Y cómo esos pies que salieron a recorrer el mundo, a buscar nuevos horizontes, cómo esos pies van a andar si no tienen ojos para ver, ni oídos para escuchar? Lo más seguro es que en cosa de tiempo tropiecen.
De eso el Señor nos quiere librar. De la independencia. Del yo y Dios estoy muy bien. Mi relación con Dios está muy bien, pero con mis hermanos no hay relación. Eso es peligroso. Porque me desconecta del cuerpo. Y el tema aquí es que el Señor ha puesto dones que tienen importancia eterna entre nosotros. Y esos dones pueden comenzar a bendecir a muchas personas. Porque no todos tienen los mismos dones. No todos tenemos las mismas capacidades que Dios nos ha dado. Por tanto, nosotros, si empezamos a descubrir esos dones que Dios tiene, podemos bendecir a otras personas, podemos edificar a otros. Y así, la congregación cumple su función aquí. ¿Saben? Dios tiene planes para la casa del Señor de Segovia, la iglesia donde Dios te ha puesto aquí en Segovia. Tiene planes. Pero tú también tienes funciones que tienes que descubrir, preciosas. Preguntarse esto, ¿qué habrás puesto en mí, Señor? ¿Qué dones quizás tengo yo? Todos tenemos dones, desde los más pequeños hasta los mayores. ¿Por qué razón? Porque Él nos escogió. El Señor nos escogió, nos dice, no fuiste tú, fui yo quien te escogió y te puso aquí, en la casa del Señor de Segovia, para que comiences, por el poder del Espíritu Santo, a operar en esos dones, por fe. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor,